de redacción, ¿verdad? Hablábamos de que la redacción es una herramienta lingüística mucha, es una herramienta para poder pasar lo que tenemos en la cabeza en forma de ideas a palabras, o sea, hay una conexión, digamos, entre lo que va como pensamiento, se transforma en lenguaje cuando lo hacemos hablado, pero es un proceso totalmente diferente cuando lo hacemos escrito. Usamos, de hecho, regiones del cerebro que son diferentes para escribir que las regiones del cerebro que usamos para hablar. ¿Sí? La escritura se puede ubicar más hacia las áreas parieto temporoccipitales, mientras que el lenguaje se encuentra en lo temporal y en lo frontal. Entonces, desde ahí podemos saber que es diferente. Pero, al ser diferente, va a requerir también herramientas distintas. Y una de esas herramientas es la redacción. A veces cuando yo estoy hablando en directo con una persona, y si yo no me doy a entender, yo me puedo corregir en ese momento. Si a mí se me hace bolas mi pensamiento y empiezo yo a decir, qué sé yo, cualquier idea y la digo en desorden, como cuando a uno se le lengua la traba. ¿Han escuchado cuando uno se traba hablando, verdad? Que se le traba la lengua a uno. La gente dice, se me lengua la traba. Se me ponen al revés las palabras. Yo en esa conversación que es en tiempo con la persona, puedo venir, ay no, disculpa, me refería a tal cosa. Pero ¿qué pasa cuando yo lo escribí? La escritura es atemporal. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que lo lea, lo va a leer no necesariamente en el momento inmediato. Eso surgió en estos tiempos, con el chat. O sea, yo escribiendo en un chat puedo tener una escritura que sea con una comunicación más directa. Pero cuando pensamos en que voy a escribir un libro, por ejemplo, voy a escribir la tesis, voy a escribir un trabajo escrito, como su trabajo de investigación, ¿verdad? Que por cierto, eso también quería aprovechar hoy por si tienen alguna duda. Es trabajo de investigación de técnicas de lectura, ya lo vieron todos, que está ahí publicado en el Classroom, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda sobre eso, me puede preguntar. Cuando vamos a hacer este tipo de cosas, cuando usamos la escritura... Licenciada, yo tengo una duda con respecto a las técnicas de lectura. ¿Tengo que agregar un contenido como una definición sobre la técnica de lectura y aparte las otras dos, o solamente con investigar las dos está bien? ¿Cómo así otras dos? ¿A cuáles dos te refieres? Como en las técnicas de lectura aparece lo que son las convencionales y las enfocadas en velocidad, si no estoy mal. Estas son las que Entonces, quería saber, quería saber si tenía que agregar una definición sobre técnica, lo que es una técnica de lectura. Sí, o sea, empezamos por ahí. Recuérdense que un trabajo escrito, ustedes cuando escriban, que esto es parte por eso es tan importante hablar de redacción, cuando escriban ustedes tienen que pensar que la persona que va a leer eso es una persona que no sabe lo que está leyendo. Y a partir de que vaya leyendo el trabajo, la persona se ve informando y va entendiendo de qué yo estaba tratando de explicar. Entonces, por eso es que tiene ese orden lógico, ¿verdad? O sea, lleva como una introducción, como para que la gente vaya entendiendo hacia dónde va la charla, y luego yo ya voy hablando de cada una de los elementos que van a complementar esa explicación. Entonces, yo sí debo definir, ¿verdad? ¿Qué es? Y yo les puse esas dos categorías, ¿verdad? Dentro de las técnicas de lectura, porque existen, ¿verdad? Técnicas convencionales y técnicas para velocidad. Estas son solo dos categorías. No voy a hablar en general porque cuando ustedes investiguen se van a dar cuenta. O sea, de hecho, no aparece tanto la definición como tal de una técnica convencional y una técnica de velocidad porque, o sea, de hecho en el nombre está casi que la definición, ¿verdad? Sino que esas son categorías. Cuando hablamos de categorías, hablamos de grupos, ¿sí? O sea, hay un grupo de técnicas que se llaman técnicas convencionales. Y hay un grupo de técnicas que se llaman técnicas para la velocidad. Entonces, ahí ya van a decidir ustedes qué tan completo quieren explicarle al lector, porque yo coloqué nada más como necesarios que contemplaron obviamente dos categorías de técnicas, y entonces ustedes tendrán que colocar cuáles son de cada una, ¿verdad? ¿Qué tanto voy a definir yo de cada una? Va a depender de lo que ustedes consideren necesario. Yo no quiero un trabajo gigantesco realmente. Quiero que con el trabajo ustedes entiendan el tema. O sea, que ustedes pongan lo que ustedes consideren que es importante para entender. Por ejemplo, si yo voy a definir qué es una técnica convencional, es y tiene
dentro de las técnicas convencionales encontramos A, B, C, D, por ejemplo. Yo quiero definir poquito cada una de esas o simplemente las voy a enumerar. Eso que sea su decisión. Para tener una comprensión más clara, a veces es útil por lo menos escribir de qué trata cada técnica, ¿verdad? No voy a escribir un libro de cada técnica, pero sí puedo poner en 2 líneas, ¿verdad? A qué se refiere una técnica de barrido, por ejemplo, o a qué se refiere una técnica de lectura en diagonal, cuando hablamos de las que están enfocadas a la velocidad, ¿verdad? Entonces, yo puedo explicar luego para que yo cuando piensen yo en el lector. Cuando yo agarro el trabajo y empiezo a leer, yo voy a poder entender el tema con lo que yo lea. ¿Me explico? No yo cuando escribo. Si yo cuando escribo pienso, todo lo que yo tengo en mi cabeza, lo tengo en mi cabeza porque ya lo leí, lo investigué y yo lo tengo claro. Pero si cuando yo lo paso al texto, a escrito, yo lo pongo asumiendo que el que va a leer sabe todo lo que yo ya sé, eso es falso. Porque yo sé un montón porque estoy investigando. Pero el que va a leer eso no investigó como yo. Yo estoy creando un producto que le va a servir a la persona que lo lea para entender ese tema. Si yo, entonces tienen que hacer ese ejercicio y eso es un ejercicio de redacción. Cuando el trabajo ya esté hecho, lo leen, pero no lo leen desde la mirada del experto que son, porque cuando uno va investigando y leyendo y se tiene que meter a hacer toda la investigación, uno se va volviendo un experto de ese tema. Yo les puse ese tema porque está dentro de nuestro programa, el tema de la lectura, pero bien les hubiera podido yo poner a que se investigaran, qué sé yo, algún tema psicológico como, investiguen sobre estrés postraumático. O les podría poner a un estudio del arte sobre estrés postraumático. Entonces ustedes tendrían que ver las investigaciones más recientes, porque yo pedí un estudio del arte, no una investigación. ¿Sí? Es diferente, ¿verdad? Ay, que ahí se equivocaron un montón en el parcial, por cierto, entre la diferencia de un marco teórico y un estudio del arte. El marco teórico abarca desde toda la información que se sepa, ¿verdad? Desde que se generó el concepto, mientras que un estado del arte me va a hablar hasta dónde. O sea, hasta dónde llega la investigación más actualizada. Eso es un estado del arte. En este sentido, entonces, chicos, cuando ustedes escriban, que ese es el ejercicio que quiero que hagan con la investigación, escriban pensando en quién lo va a leer. No necesariamente en mí, la LIC, que es la que les dé el curso. Obviamente la LIC sabe de técnicas de lectura, sino que piensen que cualquier persona que tenga mínimas capacidades de lectura y cierta formación, no vamos a pensar también en alguien que es como un niño o un bebé, ¿verdad? Que no va a poder leer un texto, pero alguien que esté a la altura, por ejemplo, alguien universitario, que lea el texto que ustedes van a elaborar, pueda entender qué son las técnicas de lectura. Yo les puse las opciones de lo que tenía que llevar porque son elementos que yo considero básicos para poder comprender el tema completamente. Y que ustedes tengan la claridad. O sea, que sepamos qué son las técnicas, además qué tipo de lectura existe y todo lo que tiene que ver con lectura porque es una técnica de estudio básica, que es parte de lo que nosotros trabajamos en este curso. Entonces, piensen eso siempre, que la persona que lo lea entienda. ¿A qué me refiero? Esto va para poder responder la pregunta de Cindy. Cindy me decía, ¿hay que poner la definición o no hay que poner la definición? Si tú sos una persona X y agarras ese trabajo y lees y dice técnicas de lectura convencionales y de velocidad y paso al siguiente punto, me queda igual. Me queda igual, no entendí. ¿Sí? En cambio, si yo soy una persona X y yo agarro el trabajo y dice técnicas de lectura, ¿verdad? Y entonces define, por ejemplo, brevemente qué es una técnica de lectura, se refiere a bla, bla, bla. ¿Ah? Y luego ya voy viendo que me dice, hay de 2 tipos, ¿verdad? Convencionales y enfocadas a la velocidad. Las convencionales se utilizan de tal y tal forma, consisten en tal y tal cosa y se clasifican de esta manera. Cha, chun, ca, pum, pau. Ah, digo, entonces yo cuando leo digo, wow, veo, o sea, si pues lo de la convencional no solo es una cosa, sino que compone varias. Ve, qué interesante. ¿Sí? O sea, me voy formando a través de lo que yo voy leyendo. Eso es lo que tienen que pensar cada vez que escriban algo. No escriban a ciegas, o sea, no escriban a lo loco. Es como uno, yo solo voy a poniendo contenido y, por ejemplo, investigar no es solo buscar en internet y copiar y pegar un montón de información. Por eso es que investigar es todo un proceso. O sea, investigar es tan complejo que existe un curso para aprender a investigar, que es este. ¿Sí? En donde vamos viendo elementos como el tema de esta semana, que es redacción, para poder escribir de una forma en donde la persona que lo lea lo entienda.
Entonces, ese es el ejercicio que uno debe hacer mentalmente cuando va a escribir, Cindy. Uno dice, bueno, ¿le pongo la definición o no le pongo la definición? Si yo leyera este trabajo, ¿entendería sin definición? Probablemente no. ¿Sí? Entonces se ve necesario que expliquemos, ¿verdad? Eso es un trabajo de investigación en donde vamos colocando todos los elementos para que la persona entienda. ¿Me expliqué, Cindy? Sí, licenciada, es que lo que pasa que en otros trabajos lo que me pedían era que no querían definición, sino que simplemente que definieran los dos como subtítulos, si se puede decir. Entonces, por eso yo preguntaba. Por supuesto, y haces bien, excelente. Sí, yo te lo digo desde la base de la investigación general, uno siempre debe preguntar cuáles son los parámetros, mucha, de todo, siempre, siempre. Porque nos pueden estar solicitando algo distinto, ¿verdad? Aquí en este punto, para este curso, quiero que hagan el ejercicio de redactar en serio, de escribir de verdad, y entonces el ejercicio que quiero que hagan es, ¿se está entendiendo? O sea, si yo no supiera nada de este tema, como ustedes en el punto, les aseguro que cuando leyeron las instrucciones, así como, madre, ¿esto qué será, va? De saber. Cuando ustedes empiezan a investigar, porque tienen que investigar para hacer el trabajo, se empiezan a poner duchos en ese tema. O sea, si yo les pongo a que me expliquen, por ejemplo, ¿se recuerdan? Gerardo una vez preguntó en una de las clases al principio qué era EMDR. Muchos no tenían ni idea. Que yo les preguntara, por ejemplo, bueno, ¿en qué consiste la logoterapia? Ay, medio nos mencionaron algo de eso alguna vez, o tal vez yo ni sé. O que yo les digo, explíquenme los procesos de enuresis y de encopresis. Para comenzar, son términos que tal vez yo nunca he escuchado. Entonces, eso que ustedes sienten ahorita, así de ¿encoqué? Es lo que tienen que pensar que hacia dónde va dirigido el trabajo que ustedes siempre escriban. Alguien que no sabe de eso y que cuando lea su trabajo va a emprender y va a decir, entonces por eso tiene un orden lógico, sí pues, o sea, sí pues tipos, existen tipos de lecturas, pero además de que existen tipos de lecturas, existen técnicas de lectura y no solo hay una. Hay varias. Y como son varias, se clasifican. O sea, vamos ordenando toda la información con respecto a un tema. ¿Sí? Entonces, por supuesto, vamos a colocar las definiciones necesarias y como les digo, chicos, no tiene que ser una definición. Yo no quiero un libro, yo no quiero que ustedes me copien páginas y páginas y páginas sobre no, eso no me sirve. Necesito que lo escriban. O sea, que de todo lo que ustedes leyeron, ustedes escriban entonces qué es una técnica de tal tipo. Y vamos a citar las definiciones que vayamos a encontrar y que se nos hagan como muy, muy buenas. Citamos, ¿verdad? Según fulanito de tal, va la cita, como ya ustedes van a tener que consultar toda su diapositiva de cómo se cita en APA y ya colocamos nuestras referencias, que tiene que tener bastantes referencias porque es un trabajo de investigación, ¿verdad? Entonces, por ahí, pero siempre vamos a pensar en eso. Bien, si tienen cualquier otra duda, chicas, me pueden decir. Bien, entonces ya aquí estoy hablando ya de redacción, ¿verdad? ¿Cómo voy pensando yo para poder escribir? Es un arte, ¿verdad? Que lo vimos. Y esto es lo más importante, que recuerden que comunica. No piensen cuando escriban un trabajo de investigación que simplemente están juntando un montón de información. Piensen que con esa información ustedes están buscando establecer comunicación. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que la persona cuando lo pueda ver, cuando va leyendo, ¿verdad? O sea, que diga, sí pues, va. La persona entienda un tema a partir de que yo lo expliqué en un trabajo de investigación. Vean, aquí está la clave de la redacción. O sea, lo que van a hacer ustedes cuando escriban en su trabajo es redactar. Así se le llama el proceso de poner en palabras escritas una idea o un conjunto de ideas. El fin último de la redacción es lograr la comprensión del lector. Si el lector no comprende, chicos, ¿y por qué no puede? Y hay muchas razones por las que no pueda comprender. Porque yo escribí mal o porque simplemente yo no desglosé, como decía Cindy, ¿verdad? O sea, preguntando Cindy atinadamente porque algunas veces lo único que dice es así como mencione, ¿verdad? Si dice mencione, que ese tipo de cosas la van a ver más en un examen, ¿verdad? O en una hoja de trabajo. Porque lo que está buscando la hoja de trabajo es que ustedes repasen cosas. Entonces ahí dice, mencione los tipos, ¿verdad? Pero en un trabajo de investigación aparecen los temas y los subtemas que tengo que desarrollar. ¿Desarrollar para qué?
para que en esa forma escrita que yo haga en mi trabajo, el lector cuando lo reciba, entienda, ¿sí? Comprenda lo que ahí dice. Y si yo soy una persona que no sabía absolutamente ni un pepino de técnicas de lectura, cuando yo lea esa investigación que ustedes elaboraron, madre, no solo voy a saber qué son técnicas de lectura, sino que yo hasta les incluí, porque eso es para que refuercen sus conocimientos en psicología, hasta les incluí que me colocaran cuáles son las áreas cerebrales que están involucradas en el proceso de escribir. Y que definieran, ¿verdad? Por ahí, cuáles son los dos trastornos de la escritura más comunes, que es la alexia y la dislexia. Entonces yo, fulanito, que no sé nada de técnicas de lectura, cuando agarro ese trabajo de investigación, ve qué interesante. Y voy leyendo cada cosa y entiendo. Después, yo empecé el trabajo no sabiendo un pepino de técnicas de lectura. Pero después de que yo leo su investigación, yo entiendo. Yo ya podría incluso decir, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Verdad? O sea, a mí me queda claro qué son. Eso es lo que tiene que buscar una buena redacción. Que el lector salga después de leer ese trabajo. Si me llevó 5 minutos, por ejemplo, en leer el trabajo, pero yo antes de esos 5 minutos no sabía nada y después de esos 5 minutos aprendí, por ejemplo. O sea, o yo ya sé muchas cosas que no sabía a partir del trabajo como está estructurado y que yo coloqué toda la información que necesitara alguien para entender. No sé si me explico. Sí, ustedes tienen que ponerse en esos zapatos del que lo va a leer. Pero, ¿por qué redactamos mal? Porque estamos nada más desde el lado que está escribiendo. Yo como escritor y como yo investigador, yo ya lo sé, pues, o sea, si yo ya lo leí. Entonces, así, tal cual, lo pongo desordenado, mamarracho, y redacto feo, y el que lo lee no entiende. Por ejemplo, otra de las características importantes de la redacción, que era lo que yo les decía a la hora de que necesitaba que pusieran mucho cuidado en el examen, era el tema de la ortografía. Porque entonces cuando yo lea una palabra que no está tildada, yo no voy a leer tentáculos, sino que voy a leer tentáculos. Si yo, un tentáculo no sé qué es, ¿verdad? Y la investigación me estaba hablando de algo sobre las criaturas marinas. Entonces me pongo a pensar que es un tentáculo, ¿va? Un tentáculo no sé qué es. Es diferente a que a mí me hablen de un tentáculo. Sí, pues, un tentáculo, estamos hablando de tal vez una criatura marina como, qué sé yo, un pulpo, ¿sí? Me explico en ese sentido, o sea, es súper importante. No es lo mismo que aquí ustedes puedan leer el fin último a que ustedes lean el fin último. Si esta tilde no estuviera allí, ahí diría el fin último. Y yo les digo el fin último, ustedes digan, ¿qué es el fin último? Último no sé qué es, ¿sí? Por eso es que la ortografía es uno de los elementos claves de la redacción, pero no es solo eso, ¿verdad? Bueno, entonces esto que ya lo habíamos visto, el fin importante es comunicar. Vean, lo importante que tiene que tener entonces su trabajo cuando lo redacten. Como les digo, es todo un arte. Coherencia, cohesión, claridad y sencillez, ¿sí? Y en sencillez se refiere a que no vamos a usar una exageración de terminología científica complicada, porque uno, si ustedes me entregan un trabajo así, yo sé que no lo escribieron ustedes. Ustedes todavía no hablan así, están en primer año. Entonces yo voy a saber que eso es un plagio. Y si ustedes me plagian algo, cero. ¿Sí? Un trabajo de investigación es algo que ustedes están haciendo, que ustedes están elaborando, que ustedes están metiendo a leer varias cosas, varias páginas, para poder entender qué es lo que van a escribir. ¿Sí? Y entonces ahí se puede apreciar, o sea, una buena redacción es sencilla, puedo utilizar términos, porque cuando me hablen de las áreas del cerebro, seguramente me van a tener que hablar exactamente en dónde, ¿verdad? Y entonces de repente me van a mencionar un área de Brodmann específica o una región de la neocorteza, entonces vamos a utilizar algunos términos así como bien científicos, y un lenguaje culto científico no es incorrecto, pero utilizado en el momento que debe ser. Cuando yo me excedo, eso solo vuelve el texto cansado, pesado y difícil de comprender. Así que esa redacción tampoco es una buena redacción. ¿Me explico? Es diferente cuando se va redactando a niveles más elevados, ¿verdad? Pero este tema yo no les estoy poniendo a que ustedes me hagan una investigación sobre la hermenéutica del trabajo de Lacan sobre las teorías freudianas, ¿sí? No les estoy pidiendo esa complejidad fenomenológica. No, estamos hablando de técnicas de lectura. Así que si vamos a encontrar algún término clave científico, por supuesto que lo colocamos.
¿verdad? Coherencia. ¿Qué significa la coherencia? Que si yo estoy hablando de patitos aquí, voy a seguir en el adjetivo que continúa sobre los patitos. No voy a hablar de patitos de aquí, aquí voy a empezar a hablar de tamales, porque eso no tiene coherencia. ¿Qué tienen que ver los tamales con los patitos? ¿Me explico? O sea, cada párrafo, chicos, que eso es otra técnica de redacción, cada párrafo construye una idea. Muchas cosas alrededor de esa idea, pero va sobre esa idea. ¿Sí? La cohesión quiere decir que cada uno de los elementos, o sea, esas ideas van vinculadas y eso se le llama cohesión. Que aquí hablé de los patitos y luego hablé de repente de la comida guatemalteca y luego hablé de que los patos se utilizan para hacer tamales. ¿Me explico? O sea, que hay alguna relación de repente entre los patitos y los tamales, sí, pero lo estoy colocando en párrafos diferentes y estoy explicando con un párrafo de conexión cómo se relacionan los patitos con los tamales. Y eso es cohesión y claridad. ¿Sí? Sencillez que pueda ser comprensible. Básicamente eso se refiere. No me voy a hacer muchas bolas con las palabras. Y no es solo cuestión de ortografía, ¿verdad? Ya mencioné la ortografía porque es importante, porque si no dice otra cosa. Y como hablamos de que la redacción es esta estrategia que nos permite comunicarnos atemporalmente. Cuando hablamos de lo atemporal es que en cualquier momento que yo lea esa investigación, así la lea cuando me la entreguen, o la lea en 4 años, yo voy a poder entender que son técnicas de lectura. Porque está tan bien escrito que lo lea, cuando lo lea, lo entiendo. Eso es lo que hace que podamos hacer un libro, que podamos hacer una tesis, que podamos hacer una publicación. Esa publicación va a estar perpetua. ¿Vale? Bien. Y entonces vamos a hablar ya de 3 errores básicos. ¿Sí? Vamos a hablar de una vez de 3 errores básicos que se presentan a la hora de que nosotros escribimos o tratamos de redactar. Errores de semántica, errores de sintaxis y errores de puntuación. ¿Sabe alguno de los que están ahorita conectados, chicos, a qué se refiere alguno de estos? Díganme si tienen idea. No importa si nos equivocamos. Tal vez en la forma como va a escribir uno, Lick, y no utiliza bien los signos de puntuación. Esta, la moradita, decís, puntuación se refiere a eso. ¿Y cuáles son los signos de puntuación? Las comas, los puntos. Ajá, súper. Solo eso me recuerdo. Así es. Punto y coma, 2 puntos. Los signos de admiración. Licenciada, Dime, dime. la semántica, bueno, yo me recuerdo que es como lo que significan las palabras, o sea, usarlas bien, no solo por ponerlas, Por ejemplo, para que concuerden. Por ejemplo, no sé, usar una palabra que tal vez no está acorde a nuestro vocabulario y que la acuñemos solo porque se escucha bonito. y tiene otro significado, si la metes en donde no va. Ajá, exacto. Ya, ¿ok? Cindy, Que tal vez en la sintaxis es el orden en el que se dan las palabras. ¿en qué sentido? ¿Orden cómo? O sea, la diferencia entre semántica y sintaxis, porque Odette también nos hablaba de orden. Ay, pues no sabría, tal vez como que Lick, o la semántica un es resfriado, el digo. significado de la palabra, o sea, que la pongamos bien, y la sintaxis podría ser así como que pongamos verdes son los patos son verdes, o sea, a un orden, buscarle el orden. Ok, eso me gusta que piensen. ¿Alguien más, mucha? Piensen. ¿A qué se les hace? Porque en algún punto más de alguien nos lo comenta, mucha. En el colegio nos hablaban de esto también, solo que tal vez no tan desglosado. Porque las han escuchado, ¿verdad? O sea, las palabras no son nuevas. ¿O sí para alguien? No. No, no lo son. Va. No, Son pero antiguas, no pero ya no nos recordamos. recordamos. Va, súper. Vamos a verlo y para poder entenderlo, porque cuando esto se habla y se explica como tan, ¿cómo les diría? O sea, a veces se explica muy abstracto. Uno le es difícil entenderlo, así que yo se los voy a explicar con ejemplo.
¿sí? Para que se les quede de por vida. Primero les explico qué es semántica. Cuando hablamos de errores semánticos, hablamos de ambigüedades que no son, o sea, que son comunes. O sea, no es raro que nos aparezca la ambigüedad en una oración, ¿verdad? Entonces, para poder evitar este error, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner en duda si realmente se dice lo que queremos transmitir. Ejemplo, no es lo mismo decir, el perro de mi novio se perdió el viernes pasado, cuando queremos decir, mi novio perdió a su perro el viernes pasado. O sea, son las mismas palabras, pero estoy dándole vuelta al sujeto y al predicado. ¿Se recuerdan? Eso es puro idioma español del colegio, mucha. Y uno a veces se pone a pensar, ay, esas cosas del sujeto del predicado nunca me van a servir. Mucha, esa es la base de una buena escritura. Y hasta que uno llega a la U y dice así como, ah, caray, al rato eso sí me servía. Y yo ahí en idioma español peluchándomelas. Cuando uno de verdad lo entiende, a veces la gente dice, mire, es que qué mala reacción. Ay, es que usted sabe ni qué está escribiendo, no le entiendo nada. No le entiendo nada, pero porque yo de verdad no domino entender el famoso sujeto y predicado. ¿Sí? Entonces vean, por ejemplo, en esta oración, aquí estamos hablando ¿de quién? De el perro de mi novio se perdió el viernes pasado. No es lo mismo decir, mi novio perdió a su perro el viernes pasado. Cuando yo cambio el orden de las palabras, cambia el sentido, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes de la primera? ¿Qué idea les da? Que el perro se perdió solito. Por ejemplo, ajá, el perro de mi novio. Y la segunda, que el chavo lo perdió. Ajá. En la segunda le está dando, o sea, el verbo le está dando a el novio, ¿verdad? El novio que es aquí el sujeto, este verbo de aquí le está dando el poder a este. O sea, está diciendo que la responsabilidad está sobre este, ¿verdad? Mientras que aquí, y además, chicos, cuando aparece, lo que pasa es que este error semántico también da otra connotación un poco complicada, porque cuando colocamos una palabra que además de ser sustantivo, puede ser adjetivo, frente a otro sustantivo, vamos a darle una cualidad de característica. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Aquí yo podría estar interpretando como que esto es un solo sustantivo. El perro de mi novio. O sea... Y ahí, si hubiera una coma después del novio, se entendería como que está hablando del novio y que él es una persona así que busca. Ajá. Sí, sí. Exactamente. Entonces, imagínense, como tú dices, aquí estaríamos hablando de que si le colocamos cabal todavía el signo de puntuación, aclaramos de que esto es un sustantivo entero y que yo me estoy refiriendo al perro de mi novio. Y se perdió el viernes pasado, el muy desgraciado, saber ni con quiénes se fue. Completamente distinto. No sé si lo lograron ver. Algunos tal vez lo vieron desde el principio y otros realmente solo entendiendo que sí, pues que el perro se perdió solito, ¿verdad? O sea, solo estoy aclarando que el perro es de mi novio, ¿verdad? Y ese perrito se perdió ahí él solito, saber cómo solito se salió. Mientras que aquí ya estoy haciendo, o sea, en esta, por ejemplo, a lo que yo me estaba refiriendo, a esto es a lo que se refiere esta diapositiva anterior. Las ambigüedades. Esta primera oración me da un montón de interpretaciones. Como por ejemplo decía Odette, puedo pensar que el perro se perdió solito, pero también podemos pensar lo que por ahí habían dicho, que esa misma sea, o sea, que yo estoy interpretando estas palabras como como un solo sustantivo, en donde perro lo estoy usando como adjetivo para ponerle esa característica a mi novio. El perro de mi novio se perdió el viernes pasado. O sea, ¿quién se perdió? El perro de mi novio. Pero si el perro de mi novio puedo entenderlo como que mi novio tiene un perro, ¿verdad?
y ese perro se perdió, o puedo entenderlo como que perro es un adjetivo para referirme a mi novio. ¿Me explico? Entonces eso es ambiguo. ¿Saben que es algo ambiguo, verdad? A eso se le llama ambigüedad. O sea, puede ser tanto esto como esto, ¿va? O sea, ya no sé cuál es y me confunde. Entonces, lo tengo que releer. Por ejemplo, o sea, ¿qué? Dice uno, el perro de mi novio se perdió el viernes pasado. Y algunas personas que lo lean de primero se matan de la risa, porque van a decir a la gran que grueso va diciéndole perro al novio. Y otros simplemente van a decir así, pues, o sea, el perro, y es lo que les digo. Cuando uno está hablando, o sea, ay, vos te recordás que mi novio tiene un perrito, vos se perdió. ¿Quién, el perrito o el novio? No, hombre, el perrito. ¿Han escuchado que la gente tiene ese tipo de conversaciones? En conversación es súper usual que hablemos así ambiguamente. Pero si nosotros escribimos como hablamos, entonces, por ejemplo, estamos hablando entre dos y se acerca alguien, ¿va? ¿De qué están hablando vos? De que el perro de mi novio se perdió vos el viernes pasado. Ah, es la misma frase, pero no significa lo mismo. Entonces, esa persona que acaba de llegar, ¿cómo así vos? O sea, si yo tengo la necesidad de decir ¿cómo así? Eso quiere decir que la frase no está clara. Y si no está clara, eso tiene un error semántico. Porque, por ejemplo, lean la segunda, la que sí está clara. Mi novio perdió a su perro el viernes pasado. ¿Hay alguna forma de malinterpretar eso? Uno se puede poner a pensar, ¿qué otro sentido le puedo dar a esa oración? Mi novio perdió a su perro el viernes pasado. O sea, ya de leerlo, lo único que me puede salir es una pregunta como, a la gran, ¿y cómo? ¿En dónde? ¿Y lo estaba paseando? ¿O cómo fue? O sea, estoy entendiendo 100%. O sea, no hay pierde. Eso es porque es una oración semánticamente correcta. La de arriba es una oración que tiene error. Y entonces sale la reacción primera, el perro de mi novio se perdió el viernes pasado. ¿Cómo así vos? Sale la gente así como ja, 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 y se vuelve chiste, ¿verdad? Me explico, chicos, ¿se entiende la semántica? Póngame cositas. Sí. Estamos bien. Sí. Sí, se deja. Y una vez me pasó eso, que yo dije una oración mal y se rieron y yo así con que, híjole, la dije mal. Porque yo le dije a mi hermana, pero eso fue cuando estaba pequeña, todavía no sabía mucho de eso del orden. Y yo le dije, no, ella fue la que se confundió. Yo le dije, ¿cómo se ve, cómo te mirarías vos con pantalón o falda? Le dije yo. Y viene ella me responde, la misma tonta, me dice. Entonces yo me quedé así como que, bueno, le dije yo nada más y me empecé a reír. Y después se me queda viendo, ¿y por qué te reís? Escuchar lo que dijiste, Leo. ¿Cómo se miraría con pantalón o falda? La misma tonta. Y se me queda viendo, es que no entiendo. Ay, Dios, le dije yo. Pero, o sea, sí se escuchó la diferencia de que se estaba diciendo a ella misma tonta. Le hubiera puesto una coma y ya yo soy la tonta. Ajá, así es. Así, entonces ahí estamos hablando de puntuación incluso a la hora de hablar, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos? Se pone una pausa. Exacto. Que cuando escribimos, por eso la coma es tan importante porque representa escrito la pausa que yo puedo hacer al hablar. ¿Ah? Bueno, pero entonces eso es lo que quiero que se les vaya quedando, ¿verdad? A esto es a lo que se le llama semántica. O sea, son casi que las mismas palabras, pero cuando están ordenadas de una forma como un poco complicadita o diferente, pueden dar malos entendidos. La semántica tiene que ver con la ambigüedad. Cuando una frase puede ser entendida de varias maneras. Eso es ambiguo y es un error semántico. Hay formas de escribir o decir las cosas que no se presten ambigüedades. Entonces, chicos, ¿por qué es tan importante que nosotros veamos esto para psicología? Porque entonces uno a veces dirá así, qué hueva la semántica, la sintaxis. ¿Por qué, mucha? Porque si alguna habilidad tiene que tener el psicólogo desarrollada, es el lenguaje. Porque vamos a hablar todo el tiempo con personas. Y más si soy terapeuta, mucha. Yo no puedo tener un error semántico cuando yo le esté diciendo algo a un paciente.
Imagínense si yo de un error semántico digo algo que pueden malinterpretarse como un insulto. Yo me pasé en toda la consulta. O que yo pueda tener un error semántico que le haga a la persona creer que yo le estoy dando un consejo. Recuérdense que nosotros no damos consejos. El psicólogo no da consejos jamás. ¿Por qué, señores? Porque cuando el psicólogo aconseja una cosa, la persona termina tomando esa decisión y si arruina su vida, ¿de quién va a ser la culpa? De ustedes que le mandaron el consejo. Nosotros jamás, además que de consejos no se sana. Consejos da toda la gente, mucha. La gente aconseja, la gente le dice a uno qué hacer. El psicólogo no le dice jamás a un paciente qué hacer. El psicólogo lo acompaña, le ilumina las áreas de su vida, le hace ciertas preguntas que lo ponga en contacto con su realidad para que él se cuestione si realmente es eso lo que quiere para su vida o no. O sea, chicos, lo nuestro es otra cosa, ¿verdad? Hablamos, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que tratamos de decir. Por eso, un error semántico, y por eso es que ustedes tienen que hacer tantas tareas, digamos, y darse a explicar de tantas formas escritas, ¿verdad? Por eso la formación en la universidad tiene tantas cosas que les pedimos nosotros docentes, porque estamos buscando que ustedes logren desarrollar un lenguaje que muchas veces no tenemos, ¿verdad? Hasta la fecha, cuando ustedes, por eso me gusta que participen y yo siempre los invito a que me digan qué piensan, porque cuando ustedes se ven forzados a explicar, ustedes mismos lo han sentido. Es que no sé cómo explicarlo. Esa es la falta de práctica, ¿verdad? De tratar de explicar las cosas o a la hora de hacer la práctica de escribirlo, cuando se lo damos a alguien más a leer, a ver si se entiende, ¿sí? Eso es un error semántico. ¿Con qué tiene que ver la semántica? Con la ambigüedad. Quiero que hagan esas asociaciones. Semántica, ambigüedad de una frase. O sea, quiere decir que la frase se puede entender de diferentes formas y eso no debería pasar. En una buena redacción, yo no puedo permitir que el lector interprete dos cosas distintas, porque entonces un lector va a leerlo y lo va a entender de una manera, pero otro lo va a leer y lo va a entender de otra manera. Y si yo estoy escribiendo una cuestión teórica, yo debería entender lo que el escritor quiso hacerme saber. Es diferente si yo estoy hablando de una escritura subjetiva, ¿verdad? Y ahí vamos a hablar de las características personales y que cada quien interpreta la realidad diferente. Pero eso es otra cosa. Yo digo, cuando yo leo, en este caso, por eso es que el ejemplo me encanta. Se nota, en la segunda, mi novio perdió a su perro el viernes, o sea, ahí no hay para dónde, no hay con qué confundirlo. Esa es correcta, la anterior es incorrecta, semánticamente hablando. ¿Sí? Bien. Ahora hablamos de errores sintácticos. Que los errores sintácticos vienen de la sintaxis. A veces, en comunicación oral, olvidamos la combinación de palabras correcta. Esta también tiene que ver con combinaciones, pero de diferente forma. No tener clara la concordancia adecuada entre sujeto y predicado por la rapidez al escribir es lo que causa este error sintáctico. ¿Sí? Y es lo que les digo, aquí es cuando escribimos como hablamos, nos vamos a perder. Ahí nos vamos a perder. ¿Verdad? Porque vamos a quedarnos como no sé si estoy entendiendo lo que esta persona escribió aquí. Porque la persona escribió así como habla. Y entonces, ¿con qué tiene que ver la sintaxis? Vean ese error sintáctico. A mi primo le gustan las fiestas. A mi primo le gustan las fiestas. Tampoco es lo mismo decir, a mi primo le gusta la fiesta. ¿Cuál es el error? Cuando habla de sujeto predicado. ¿Y la fiesta, Lick? ¿Qué manda? Lick está hablando en plural y luego habla en singular. Ahí estás. A eso es algo que se refieren los horrores, les digo yo, los errores sintácticos, ¿verdad? O sea, si estoy hablando de mi primo, ¿verdad? A mi primo le gustan las fiestas, ¿verdad? Pero si yo pongo, a mi primo le gusta las fiestas, ese gusta está en singular. Pero de lo que yo estoy hablando que le gusta, está en plural. Si yo quiero utilizar el verbo gusta, tendría que cambiarlo a un singular, como aparece aquí. A mi primo le gusta la fiesta.
Pero si yo quiero hablar en plural, tengo que utilizar el verbo en plural. Eso es un error sintáctico. Entonces, muchas veces cuando estamos escribiendo, estamos hablando de algo en singular, pero cuando sigo, sobre todo cuando es investigación, mucha. Y ojo aquí, porque entonces les puede pasar las técnicas, ¿verdad? Las técnicas de lectura son, pero a veces ponen las técnicas de lectura es. ¿Es un error semántico o es un error sintáctico? ¿Pregunto otra vez? Sintáctico. École. Súper. Si estoy confundiendo singular, plural, ¿sí? O por ejemplo, femenino y masculino, del género de las palabras, ¿sí? ¿Saben en dónde hay un error sintáctico? ¿Han escuchado que la gente le dice a la enfermedad del coronavirus, le dicen el COVID? El COVID está haciendo desastres en el país, dicen las noticias. ¿Han escuchado esa vaina? De hecho, Sí, creo que COVID. Díganme que no, por favor. Sí, va. Sí, yo sí lo he escuchado. Hasta en la televisión los presentadores dicen el COVID-19. Así es. ¿Y cuál es la forma correcta? No sé. La COVID. La COVID porque es una enfermedad. La COVID. El virus sí es en masculino, pero el virus es el SARS-CoV-2, ese es el virus. La COVID es la enfermedad que causa ese virus. Por ejemplo, el VIH es el virus que causa la enfermedad que se llama SIDA. ¿Sí? Sí, mira, por ahí Katy está escribiendo cabal en el chat y dice, resulta que todos estaban mal en eso, como en las noticias hace poco que lo empezaron. Así es, así es. La gente empieza, por ejemplo, y lo que pasa es que se empieza a proliferar un error sintáctico. Entonces aparece hasta en las noticias, muchas, y en el periódico, el COVID-19, ¿va? Y entonces la gente piensa que el COVID es el virus. El COVID no es el virus. COVID es la enfermedad. Y como enfermedad es femenino en el género de la palabra. La COVID. Por ejemplo, y les voy a poner para que lo logremos entender, porque entonces uno ya está tan acostumbrado a escuchar el COVID, el COVID, el COVID, que a uno ya le siente raro decir la COVID, ¿verdad? Y eso es lo sintácticamente correcto. Ustedes no dicen el diabetes, ¿o sí? Ay, ¿qué tiene? ¿Y qué le dio el diabetes? El tuberculosis. ¿No te han oído eso? Qué horrible se escucha, ¿o no? Se ríe. No se escucha horrible, da risa. ¿Y qué te? El diabetes me dio, fíjate vos. Horrible. El gripe, mira, ahí dice Katy, por ejemplo, poniendo otra. ¿Qué te dio? El gripe vos. El tuberculosis. No, son enfermedades, están en femenino. Entonces lo correcto es decir la COVID. Ese es otro buen ejemplo de un error sintáctico. Por eso es que cuando hablamos del sintáctico, y eso es lo que quiero que anoten por allí, hablamos de no tener concordancia entre sujeto y predicado. Y el sujeto predicado se refiere a la parte del verbo o la parte segunda de nuestra oración y la parte inicial. Si estoy hablando en singular, sigo en singular. Si estoy hablando en plural, sigo en plural. Si estoy hablando en masculino, sigo en masculino. ¿Sí? Entonces el uso de los artículos y todo más. Eso es sintaxis. ¿Está clara? Sintaxis, semántica. Semántica tiene que ver con ambigüedad. ¿Sí? La sintaxis tiene que ver con concordancia entre sujeto y predicado. Y los errores de puntuación, que es como la más conocida y la más fácil, que es así la lograron ubicar súper bien, lo más comunes, como lo ven aquí, ¿verdad? Y resultan la parte más importante del escribir. Por ejemplo, y entonces Odette realmente el ejemplo que nos daba con lo de su hermana era más un ejemplo de puntuación, ¿verdad? En donde si yo lo digo seguido, suena a que yo me estoy refiriendo a mí misma, a que si yo hago la pausa de no, tonto, ¿sí?
yo me refiero tal vez a otra persona. Y ejemplo, ¿verdad? Facilito de puntuación, ¿verdad? No es lo mismo decir, no queremos seguir leyendo esto, ¿a qué? No es lo mismo decir, no, queremos seguir leyendo esto. Solo una coma, señores, cambia completamente el sentido de esa oración. ¿Sí? No queremos seguir lo mismo, yo estoy negando, ¿verdad? Yo estoy haciendo una negación sobre eso. Mientras que la segunda es una afirmación, utilizando el no también. Pero cuando lo separo por la coma, no. O sea, estoy dando una respuesta no. Lo que yo realmente quiero es seguir leyendo esto, ¿verdad? Sin decir lo que yo realmente quiero, yo simplemente con la pausa, no. Queremos seguir leyendo esto. ¿Sí? A, no queremos seguir leyendo esto. ¿Por qué la puntuación es tan importante a la hora de la redacción? Porque cuando tenemos lenguaje oral, yo puedo acompañar el lenguaje de cambios en el tono de voz y cambios en mi expresión, que yo pueda denotar el desagrado o el deseo de parar. Y yo digo, no, vean mi rostro, no queremos seguir leyendo esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Y si yo de repente hice una pausa incluso en lenguaje oral, y yo diga, no, no queremos seguir leyendo esto. Incluso con la pausa yo refuerzo el no para hacer la negación y se ve la expresión facial y con eso yo tengo algo que complete el entendimiento de eso, ¿verdad? Pero si lo estoy solo leyendo, ¿verdad? Yo necesito saber que el no fue dicho en un momento distinto que el queremos seguir leyendo esto. Cambia totalmente el sentido. Porque esto, recuérdense que aquí está entrecomillado, esto está extraído de algún contexto. En el contexto puede tener anteriormente una pregunta. ¿Paramos? ¿Paramos de leer? No. Estoy respondiendo a que no quiero parar. No, coma. Quiero seguir leyendo esto. ¿Sí? Pero como está fuera de contexto, necesitamos ver esa coma que nos diga, ¿verdad? Y dice Katy, licenciada, también como la contradicción en el tema. Dice una cosa, pero también se contradice. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Katy, abre tu microfonito para que me explique. Sí, es que no sabía porque tenía que escribir mucho. No sé si se recuerda que le dije que yo estaba como que leyendo una tesis. Y el que estaba haciendo eso me decía que lo leyera y que le diera una opinión para saber si realmente él se daba a entender o que otras personas lograban captar lo que él quería decir. Pero había un párrafo donde explicaba que, bueno, no me recuerdo y no lo tengo a la mano, pero más o menos decía así, que decía que al no realizarse el proyecto iba a subir como que los casos. Y luego decía, al no realizarse los proyectos, subirían los casos y al no hacerlo, bajarían los casos. Algo así decían, es que no me recuerdo, no tengo. Cabal, y uno se queda así como, ¿qué? Entonces, yo me quedé, y lo volví a leer otra vez, pero logré captar la idea donde él quería decir que si el proyecto no se ejecutaba, iban a seguir los casos para arriba, ¿verdad? Pero si el proyecto se ejecutaba, los casos podían bajar. Obviamente con otras palabras más técnicas, pero más o menos así era él. Entonces, vimos que ¿era un error semántico o de había. Bueno, aquí no podría dar bien bueno, vamos a ver, sería un error semántico, porque también empezamos a ver, ¿verdad? Y la idea le corregimos eso, y si hubo necesario utilizar una coma. Por ejemplo. Para como que separar la idea. Entonces podría haber sido una mezcla entre semántico y lo que te ayuda a resolver ese tema semántico es la puntuación. ¿Sí? Si faltaba coma, entonces era puntuación. Sí. Prácticamente las dos porque no estaba como que la idea muy concreta. Entonces, ahí estás. Entonces, como que lo contradecía. O sea, si lo ejecutaba o no, igual iba a subir y iba a bajar, algo así. Decir eso. Entonces, no se entiende. Súper, excelente. Ese es un ejemplo importante. Entonces, cuando ustedes les coloquen, por ejemplo, dentro de las observaciones en un trabajo, mejorar redacción quiere decir que no se entiende. Pero para poder mejorarla, tenemos que estar bien atentos a estos 3 errores, ¿verdad? Revisar
Entonces, vean esto, revisar, obviamente, los errores, ya sabiendo y teniendo en cuenta estos 3 más comunes, que es puntuación, sintaxis y semántica, y además, para poder mejorarla, existen estos 3 tips generales. 1, considerar el público al que voy dirigido, ¿verdad? Eso ayuda un montón, sobre todo cuando estoy escribiendo un cuento, o si yo de repente estoy escribiendo algún texto para niños, por ejemplo, yo no puedo escribir igual para un niño que para un adulto. Ese tipo de cosas ayudan mucho a que la redacción, pero ¿para qué me sirve considerar al público? Para poder hacer el ejercicio empático, que yo debo hacer siempre que escribo. ¿Quién va a leer esto? ¿Sí? Dar una segunda lectura, que eso es parte de lo que siempre les digo. O sea, se nota mucha cuando ustedes hacen un trabajo mamarracho a la carrera, medio copiado de internet, porque van errores que si ustedes lo hubieran vuelto a leer, se hubieran dado cuenta. En una segunda. O sea, hay cosas que ya el ojo se acostumbra y eso se llama habituación. Habituación de la percepción visual. Y entonces el ojo se acostumbra y ya no lo mira. Pero hay algunos, por ejemplo, que se les vaya un aiga, Santo Padre. Ojalá hayan mejoras, ¿va? Que se les vaya un aiga. Les digo, si ustedes lo leen, de repente lo encuentran. O que escribieron admiración con H. Madre, dice uno, Dios mío, ¿yo qué estaba pensando? Cuando yo lo volví a leer en otro momento. Entonces, ahí, esa segunda lectura me apoya a mí a decir, ay, Señor, bendito, yo que estaba dormida cuando escribí esto. Pero si yo vuelvo, o sea, yo termino el trabajo y yo lo vuelvo a leer. Y más cuando es un trabajo en grupo. ¿Saben por qué? Porque ahí tenemos un montón de ojos. Pero si de verdad trabajamos en grupo. ¿Qué pasa cuando no? Cuando hay solo un pelado que está haciendo todo y ni siquiera se da cuenta. ¿Sí? Sí, eso también, por supuesto. Katy pregunta, ¿y la redundancia? Eso es otra de las características que ahorita ya vamos a terminar porque ya estamos en tiempo. Ya nos pasamos 8 minutos. Pero vamos a revisar precisamente, eso viene cabal en las diapositivas de después. Quiero ver. Ah, no, sí, cabal. En esas diapositivas de luego ya vamos a hablar redundancia y todos estos elementos que debemos evitar para que la redacción sea voilà, ¿sí? Por hoy vamos a llegar cabal hasta aquí. Entonces, y la tercera estrategia para mejorar la redacción es evitar lo de la habituación de la percepción visual con el ojo ajeno, ¿sí? Compartir mi texto. Entonces, chicos, recomendación general, a más larga la tarea que yo estoy haciendo, pues más difícil. Pero ustedes tienen su tarea, désenlo a leer a sus papás, mucha, a sus tíos, a sus amigos. Mira, mano, solo léete esto rápido y decime si entendés. Ay, mano, estos ojos de colosía no entiendo. No, hombre, yo sé, pero si de repente vos ves algo ahí como que nada que ver, o sea, trata de entenderlo, pues, o sea, yo sé que es un tema que vos no, pero míralo, ¿sí? Entonces, esa segunda lectura, que no es la mía propia, o sea, yo hago primero la de al novio, a la novia, dice Katy, al que sea, mucha. Solo el Chucho no se puede porque no puede leer, pero si el Chucho pudiera, Chucho, el que sea, mucha, que nos haga la campaña de leer lo que escribimos, porque por habituación nosotros no lo vamos a ver. Yo le doy la segunda lectura, eso es como regla general de eternamente, mucha. Escribí, terminé de escribir y lo leo otra vez. Incluso si lo puedo leer mañana, por ejemplo, lo escribí hoy y lo leo mañana. Yo no voy a estar en el mismo estado psicológico, digamos, en el que yo estaba cuando escribí. Ni estoy tan agotado ni tan habituado al texto. Entonces yo me duermo, por ejemplo, y lo vuelvo a leer mañana. Por eso es que nosotros siempre les pedimos que no procrastinen y que traten de no hacer las cosas a último minuto. Porque cuando procrastino, que es el eterno defecto del chapín, no me va a dar tiempo. O sea, yo lo terminé, llegué al deadline y lo mandé. Entonces me van a bajar puntos por redacción. Y es bien duro cuando el trabajo está bien bonito. Y entonces pierdo puntos por algo tan simple que yo hubiera podido leer. Y es lo que les digo, ya en este primer parcial yo todavía contemplé, por ejemplo, algunas tildes que se le fueron, pero yo en segundo parcial y final no contemplo ni una sola cosa que va, por ejemplo, de segunda lectura. Porque si yo hago una segunda lectura lo logro ver, ¿verdad? Y compartir el texto, obviamente en un examen no aplica, pero cuando yo estoy escribiendo, por ejemplo, su investigación que van a entregar, que alguien le pueda dar compartirle el texto a alguien para que lo mire. Y me diga, ay, mira, aquí siento que no te falta una coma aquí. Y uno, no, hombre, porque lo que yo quiero decir es, bueno, entonces yo estoy entendiendo otra cosa. ¿Sí? Pero que yo sepa que sí se está entendiendo lo que yo quiero. O al rato me dicen, vos, y aquí no va como una coma. Es que yo siento que me quedé sin aire, ¿va? Cuando estaba leyendo todo el párrafo no hay ni una sola coma, me ahogué.
leyendo. Y uno, ay, de veras, va. Espérate, ¿cuál es tu primera idea hasta aquí? Ah, ¿sí? Con alguien que nos pueda hacer la campaña de poderlo leer. Bueno, señoritos y señoritas, no sé si tenemos un señorito hoy. Ay, sí, ahí está David. Hola, David. Bueno, entonces, breve extra de hoy. Estamos, chicos, con esa parte y continuamos entonces revisando eso junto con el resto de temas para poder continuar y vemos el lunes, ¿ok? Ya toda esta parte que por ahí preguntó Katy, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de esos elementos y que ya una vez resuelta esta, les dejo subidita su presentación. Es que no les quería subir otra cosa más al Classroom porque tienen 3 cosas, ¿sí? Ay, qué bueno, Katy, me alegra que te sirviera. Bueno, señores, un abrazo de luz y todo lo mejor. Que descansen. Qué bueno que se pudieron conectar los poquiticos que están acá. Aprovechamos. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, chicos. Bye. Gracias, feliz noche. Feliz noche.